Entonces empecemos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Así que creo que tenemos personas de varios países, de México, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana. Si tienen alguna pregunta, tienen la opción ahí en el Zoom del Q&A. Envíen las preguntas, yo voy a estar tomando nota y al final del curso vamos a tener tiempo para las preguntas. Y antes de empezar, primero quería presentar al doctor Javier Sobrado. Él tiene más de 30 años de experiencia trabajando en Florida. El doctor Sobrado se graduó de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica y realizó su residencia y su fellowship en la Universidad de Tulane. Él actualmente se encuentra afiliado a Gastromed, a Kendall Regional Medical Center y al Centro Endoscópico de Coral Gables. Muchísimas gracias, doctor Sobrado, por estar con ustedes y ahora el curso es todo suyo. Muy buenas noches, queridos socios en gastroenterología en toda Latinoamérica. Aprovecho esta oportunidad para saludarlos calurosamente y ponerme a su servicio. Yo tengo un grupo de gastroenterólogos aquí en Miami, somos 8 en este momento y podemos contestar cualquier pregunta o duda que se les ofrezca. En el uso de tatuaje endoscópico he tenido mucha experiencia, puesto que básicamente el tatuaje endoscópico se ha desarrollado en los años que yo llevo de práctica. Y por lo tanto, pues les puedo ir compartiendo con ustedes mi experiencia durante estos años en muchísimos casos que he utilizado el spot o tatuaje endoscópico. Sin ninguna otra cosa más que hacer, vamos a empezar a definir. El tatuaje endoscópico es una marca o tatuaje que se le hace al tejido en el tracto digestivo o la mucosa para facilitar la reidentificación de este tejido o sitio después de una colonoscopía o en un paciente que va a requerir una resección quirúrgica o después de una colonoscopia para darle un seguimiento endoscópico a cualquier tipo de lesión que haya sido removida. De esa forma uno puede con bastante seguridad, como vamos a ver, ir a encontrar de nuevo el sitio donde un pólipo fue removido. En esta breve línea de tiempo pues pueden ver que el tatuaje endoscópico es relativamente nuevo. Fue lanzado al comercio como spot en 1999, pero antes de eso se usaba la tinta china como único método para tatuar en cualquier sitio. Y endoscópicamente pues se esterilizaba la tinta china y se utilizaba empíricamente sin haber sido evaluado la seguridad y la pureza de este producto. En 1999 Spot desarrolló este producto en el cual ya viene preenvasado en una jeringa, listo para ser utilizado con un lower loop lock para ser adaptado a una aguja de inyección endoscópica. Y este producto se lanzó en 1999 y durante todo este tiempo pues han habido bastantes estudios que nos van a ayudar, como vamos a ver más adelante, a probar la seguridad y la eficacia que este producto ha tenido en el uso endoscópico. En Estados Unidos, en 2018 se lanzó el producto SPA-X, que se está utilizando ahora en Estados Unidos y en Europa. Y en el 2019, pues, otra compañía ha lanzado un producto nuevo que se llama Black Eye, en el cual no tenemos mucha experiencia clínica. Adelante. El spot es una suspensión líquida, estéril, biocompatible, no pirogénica, empacada en una jeringa y lista para ser utilizada en el paciente. Los ingredientes de Spot contienen agua estéril, glicerol, alcohol bencílico, simeticona y carbón de alta pureza. El Spot, como ya lo he dicho, viene empacado en una jeringa de 5 cc y está empaquetada dentro de un tubo que trae 10 jeringas en una caja. El Spot se conecta a un lower loop lock
a la aguja de inyección y se inyecta a través de la aguja, a través del canal de trabajo en el endoscopio. Ya ustedes probablemente están familiarizados con la técnica, pero vamos a revisarla simplemente para ser bastante completos en esta presentación. Los tatuajes endoscópicos nos permiten la identificación futura, ya sea en colonoscopías o operaciones quirúrgicas, de lesiones malignas conocidas o supuestas en una polipectomía, endoscopic mucosal resection o endoscopic submucosal dissection, de pólipos difícil de detectar o áreas displásticas. Este tipo de lesiones, con excepción de aquellas localizadas en el ciego adyacentes a la válvula discal o en la parte inferior del recto, deberían de ser marcadas. Como todos ustedes bien saben, el colon es una estructura bastante llena de cruces y austras que a veces hacen prácticamente imposible encontrar el mismo sitio en dos colonoscopías semejantes. Por lo tanto, cuando se encuentra una lesión pequeña, es importante marcarla en forma de tatú, sobre todo si se sospecha que esta lesión puede tener un carcinoma in situ o una lesión avanzada. Para esto se desarrolló una suspensión que se llama SPOT, que es biocompatible y que ya dijimos las características. Y esto nos asegura la facilidad y la seguridad del procedimiento. Además de eso, todas las sociedades americanas, así como las sociedades europeas de gastroenterología, le dan soporte. Tanto el American College de Gastroenterología, la American Society de Gastrointestinal Endoscopy, la American Gastroenterology Association, recomiendan el uso de tatú para demarcar cualquier lesión que pueda requerir localización en futuros procedimientos endoscópicos o quirúrgicos. Y esto ha sido recomendado también por USPTF, que es la United States Multi-Society Task Force, que es una sociedad compuesta de todas las sociedades más importantes y la que fija los guidelines en los Estados Unidos. ¿Cuándo utilizar un tatuaje endoscópico? Esta pregunta probablemente ustedes se la preguntan cuando se encuentran una lesión pequeña que va a ser difícil de identificación, que ustedes sospechan que puede tener ya sea cambios malignos o displásticos, o para el control clínico de esa misma lesión en un futuro, si el paciente va para una resección quirúrgica, sería el primer plano para poder guiar al cirujano a identificar el sitio de resección quirúrgica. Y en el segundo caso, para el control clínico o monitoreo de pacientes que han tenido una polipectomía a largo plazo. Ahora, para la localización quirúrgica, vamos a ver, adelante. Para la localización quirúrgica, aquí hay un pequeño estudio que se publicó en World Journal of Surgery en 2006 por Arteaga y González, en el cual él trató de validar los objetivos de la localización quirúrgica. En 47 pacientes diagnosticados con carcinoma de colon que fueron referidos a la cirugía, 21 pacientes entraron en el grupo de tatú y 26 pacientes en el grupo sin tatuaje. Los resultados de una visualización correcta en el 100% de los pacientes tatuados, mientras un 80% en los pacientes no tatuados. Y más importante que eso, el tiempo de operación se redujo 40 minutos significativamente, lo que nos provee un rango de seguridad, sobre todo para el paciente que está siendo operado, de menos tiempo de anestesia. Adelante. Además de eso, nos tiene la ventaja, como demostró más adelante Acuña en Surgical Endoscopy en 2017, que en un metaanálisis de 38 estudios, en el cual se incluían 2.578 pacientes que tuvieron una colonoscopía tradicional. De esos, 643 pacientes fueron tatuados. Y los errores de localización se minimizaron más de un 5% en los pacientes con tatuaje comparados con los pacientes sin tatuaje. Tuvieron errores de localización de casi un 15.4%, mientras los pacientes tatuados, los errores de localización fueron de 9.5%.
Por lo tanto, el tatuaje endoscópico nos ayuda a reducir las preocupaciones quirúrgicas. Número 1, el uso inapropiado de terapia neoadyuvante. Número 2, colocando el trocar en forma incorrecta, que reduce el estrés al cirujano y lo guía con una forma más segura para poder hacer la resección. Disminuye el riesgo de conversión de laparoscopía a cirugía abierta. Y como ya dijimos anterior, disminuye el tiempo de sedación o anestesia del paciente y reduce el error de localización del sitio quirúrgico, más de un 5%. Adelante. ¿Cómo marcar? Cada institución debe tener su técnica y debe ser de consenso absoluto entre los endoscopistas y los cirujanos de cómo marcar las lesiones. Para lesiones que van a requerir una resección quirúrgica, las lesiones deben marcarse de 2 a 3 centímetros antes y después de la lesión o en los 4 cuadrantes circunferencialmente a la lesión. Pero esto, como les digo, es un consenso que cada institución debe tomar y documentar adecuadamente, no solamente por el gastroenterólogo, sino que debe ser también adoptada por los cirujanos para que tenga un consenso mutuo. Para un futuro EMR o endoscopic submucosal dissection, esta lesión debe ser marcada ya sea con un tatuaje 3 o 2 centímetros antes o después de la lesión del intestino. Y de nuevo, esto debe ser un consenso local de cada institución. Y pues cuando son lesiones que son obviamente quirúrgicas, el tatuaje debe ser ampliamente descrito en el procedimiento endoscópico de manera que se minimice el riesgo de dejar lesiones sin haber sido removidas. Por lo tanto, en el reporte endoscópico debe definirse claramente si la lesión fue tatuada antes y después o fue tatuada circunferencialmente, o la técnica que usa cada cirujano, cada endoscopista para hacer su tatu. Adelante. El tatuaje endoscópico también se puede utilizar para el control clínico. Ahora, ¿cómo sabemos que el tatuaje dura lo suficiente? Usualmente se utiliza en pacientes que tienen pólipos grandes para poderles hacer seguimiento a largo plazo y poder delinear el sitio donde la polipectomía se realizó. Esto se logró validar. Primero, se hizo un estudio para ver este estudio, el estudio CARE, que es el Complete Adenoma Removal Study. En este estudio se siguieron 211 pacientes con colonoscopía con 346 estudios para detectar el rango de resección incompleta de los pólipos. Entre más pequeño sea el pólipo, menos probable es que la resección sea incompleta, pero por lo menos un 10% de los pólipos que removemos no son completamente removidos. Sobre todo si los pólipos tienen de 5 a 20 milímetros, la resección incompleta puede ser hasta el 10.1%. Si son pólipos grandes de más de 10 centímetros, pero abultados, la resección incompleta puede ser hasta el 17.3%. Si es una resección fraccionada a través de resección endoscópica de la mucosa, el margen de error o la resección incompleta puede ser hasta el 20.4%. Y si estamos lidiando con adenomas cerrados, hasta un 30% de esos pacientes tienen resección incompleta. Y si esos adenomas cerrados son de 10 a 20 milímetros, casi el 50% de los pacientes van a salir con una resección incompleta. Por eso es importante, cuando uno se encuentra este tipo de pólipos, describir claramente si el sitio ha sido tatuado y cómo ha sido tatuado para darle un buen seguimiento. Por lo tanto, los pólipos grandes, como ya dijimos, los pólipos que han sido resecados con una polipectomía fraccionada, y los pólipos que son difíciles de encontrar, como son los serrated adenomas, que a veces pasan muy desapercibidos solamente por
una capa de mucosa, de mucus en la mucosa, y si uno no es cuidadoso los puede pasar fácilmente desapercibidos. Cuando uno encuentra este tipo de pólipos es importante a la hora de realizar la polipectomía dejar una marca para que sea de futura referencia en un seguimiento futuro. La validez de esta o la fiabilidad del uso del tatuaje. Askin hizo un seguimiento de pacientes con tatú en gastrointestinal endoscopy en 2002 en 103 pacientes tatuados que fueron seguidos endoscópicamente o fueron a cirugía. 42 pacientes tuvieron seguimiento a intervalos de 3 meses a 1 año y el tatuaje endoscópico fue identificado prácticamente en todos los casos. El tatuaje colónico cerca al lugar de la polipectomía es un método único y útil para guiar en el control clínico del seguimiento de estos pacientes. Hay otro pequeño estudio publicado en un abstract en ACG en 2017 by Jackson, en el cual demostró que los tatuajes básicamente son permanentes y la durabilidad a largo plazo es prácticamente del 100%. En este estudio se siguieron 121 pacientes con exámenes hasta 7 años después y el tatuaje siempre fue visualizado adecuadamente. Así es que tenemos un producto que es bastante confiable a largo plazo, sumamente seguro para el paciente porque es biocompatible 100% y nos permite localización adecuadamente de las lesiones. Aquí está otro estudio por la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva, que también se publicó por Cano en el 2017. Las lesiones tatuadas con spot fueron identificadas en un 100% de los estudios futuros entre los 31 pacientes estudiados y estos tatuajes estuvieron presentes en los pacientes en la coloscopía desde 1 mes hasta 10 años después. Así es que es una técnica que realmente está siendo comprobada y recomprobada de que es segura y además de eso a largo plazo se mantiene y nos permite darle seguimiento a estos pacientes adecuadamente. De nuevo, como les dije anteriormente, las sociedades aquí en los Estados Unidos sugieren a los endoscopistas y cirujanos tener una estandarización para cada institución de cómo y dónde colocar los tatuajes endoscópicos de acuerdo a las lesiones. Y cada institución pues debe definirla y ponerse de acuerdo entre cirujanos y endoscopistas, ya si es un tatuaje lateral, si es un tatuaje adelante o después de la lesión, si es un tatuaje de 1 centímetro. Lo que sí no se recomienda es tatuar directamente dentro de la lesión, porque esto puede causar fibrosis y volverse un problema a largo plazo. Si el paciente va a requerir un endoscopic mucosal resection de esa lesión en un futuro, puede verse afectado por la presencia de fibrosis. Adelante. Ya ustedes son familiarizados de cómo se ve endoscópicamente y cómo el campo visual se puede verse comprometido cuando hay mucha tinta china en el colon. Pero usualmente para lesiones que tienen más de 1 centímetro, para lesiones en las cuales uno encuentra un pólipo adenomatoso que esté ulcerado, en el cual sospecha que a lo mejor hay una presencia de malignidad, esas lesiones deben ser tatuadas ya sea circunferencialmente o un tatú adelante y un tatú atrás de la lesión para que sean claramente identificadas y, más importante que nada, describir claramente cómo fue el tatú en el procedimiento endoscópico. La técnica de usar el tatú es la que más se recomienda, es utilizar la técnica de la ampolla. Es crear una ampolla en la submucosa. Esto no es muy difícil, pero a veces puede ser un poco, dependiendo si el paciente tiene respiraciones de smooth labor, la inyección puede ser transmural y
y más bien estar en el lado de la serosa y no de la submucosa. Pero la técnica usualmente se describe tratar de poner la aguja en la submucosa, levantar una pequeña ampolla y después de eso pues poner el 1 o 2 cc de tatú que uno quiere poner en cada sitio que va a inyectar. Esta técnica, como les digo, es la más usada. Yo personalmente prefiero introducir la aguja all the way down y empezar a inyectar suavemente, muy lentamente, hasta que se genera la ampolla, sacando la aguja muy lentamente. Esto a veces es un poco difícil, como ustedes muy bien lo saben, cuando el paciente pues tiene una respiración un poco comprometida, labor, que con mucho movimiento diafragmático, eso hace que la técnica no sea tan fácil como uno la describe, pero tampoco es imposible. Pero la técnica, el objetivo es lograr la creación de una ampolla en el sitio que uno quiere dejar la marca. Adelante. De nuevo, ¿dónde no utilizar un tatuaje endoscópico? Como ya dijimos anteriormente, no debe utilizarse, no debe inyectarse directamente sobre la misma lesión, ya que eso puede resultar en fibrosis, y si el paciente por A o por B va a requerir más resección endoscópica de la lesión, eso puede comprometer el resultado en un futuro. Los tatuajes no son necesarios en lesiones que están localizadas ya sea en sitios obvios como en el ciego, en la válvula cecal, donde uno puede decirle al cirujano lo que tiene que hacer es ir a quitar el colon derecho, o en el recto, donde no es necesario estar realmente inyectando tatús, si el paciente puede ser a veces resecado con una transrectal resection de la lesión. Tampoco deben ser utilizados los tatuajes como líquido para elevar la submucosa. Cuando usted quiere hacer un endoscopic mucosal resection y quiere levantar la mucosa, debe utilizar soluciones ya preparadas para eso, como es el PlanView, o hay otras soluciones que ya vienen preparadas para ser inyectadas en la submucosa. También se puede utilizar salino, solamente que ese dura muy poco, pero hay otras soluciones que pueden usarse. Ahora, ¿por qué tatuar? Una lesión sospechosa que usted remueva y en un futuro quieren ir a encontrarla. Si no hace un tatú, en cuestión de 3 a 6 meses, esa lesión va a ser prácticamente imposible de localizar. Sin tatuaje puede que encuentre el signo de la estrella, donde a lo mejor usted puede asumir que hay un pólipo y ver los pliegues de la mucosa en forma estrellada, pero eso sí es que tiene suerte. A veces no necesariamente se forma este tipo de imagen. Lo más importante es tatuar adelante y después del sitio de la polipectomía, para que en un futuro sepa uno con bastante certeza a dónde se hizo esa polipectomía y darle un seguimiento a largo plazo. Y eso permite una visualización prácticamente un 100% de todas las polipectomías, además de que nos ayuda a reducir el tiempo y el estrés endoscópico de no poder encontrarlo. Adelante. Aquí tenemos los dos productos que hoy en día tenemos en el mercado. Tenemos el Spot X endoscópico, o Spot, que está hecho en los Estados Unidos, tiene control clínico, está hecho para control clínico y localización quirúrgica. Y sabemos ya por estudios publicados que es de evidencia permanente. Es un producto con riesgo de toxicidad que ha sido prácticamente insignificante y ha sido por más de 20 años estudiado y comprobado. Y además de eso tiene menos del 37% de carbono que el otro producto, que es Black Eye. En contraste, es 30% más oscuro que el Black Eye, y la evidencia clínica, hay más de 25 estudios publicados en las guías de todas las sociedades que nos dan soporte a esta evidencia clínica. Y con más de 5 millones de casos clínicos,
que nos aumenta la confianza clínica para usarlo. Y además de eso, pues ya viene preparado, no hay que usar absolutamente nada, se saca de la jeringa que viene ya lista para ser adaptada con un lower look a la jeringa, a la aguja de inyección y listo para inyectar. Mientras que por otro lado tenemos el producto Black Eye que está hecho en Corea, es más que nada para localización quirúrgica. No tenemos evidencia de que realmente sea permanente, pero lo más seguro es que lo es. Pero de momento no ha habido ningún estudio que da soporte a este statement. Los estudios de seguridad no los tenemos a fondo, por lo tanto no sabemos si la toxicidad sistémica no es insignificante. Y por lo tanto tiene mayores cantidades de carbono que podrían aumentar un poco la toxicidad. El contraste es estándar y no hay ningún estudio ni el que nos permita hablar de la evidencia clínica ni de la confianza de este producto. Y para prepararlos hay que seguir más o menos 12 pasos, porque no viene clínicamente listo para utilizar, sino que hay que mezclarlo y prepararlo en varios pasos. Así es que más o menos esto es lo que quería compartir brevemente con todos ustedes. Si tienen alguna pregunta específica, estamos dispuestos a ver cómo les puedo contestar esto. Si tienen más preguntas pueden irlas poniendo en el Q&A que salen en el Zoom. Acá tengo una primera pregunta. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre tatuar con tinta china versus tatuar con Spot o Spot X? Y si la tinta china es segura. Bueno, la tinta china no es un producto que está siendo producido para esto. Es un producto simplemente que usamos tinta china, lo tenemos que esterilizar y realmente no hay ningún estudio que nos permita decir que es biocompatible o que es seguro a largo plazo. Mientras que por otro lado tenemos el Spot X que ya tiene, como te digo, 25 años de experiencia y en estos 25 años tenemos más de 5 millones de pacientes en los cuales ha sido utilizado y prácticamente tenemos la seguridad de que estamos usando un producto que no solamente es biocompatible, sino que es sumamente seguro con los pacientes. Incluso en inyecciones que uno a veces hace transmurales, donde el Spot X accidentalmente o porque tiene una mucosa un poco delgada o porque el colon está muy distendido en el momento de inyectar, el producto cae en la cavidad peritoneal. No ha habido ningún estudio, hasta mi conocimiento, de peritonitis químicas significativas después de eso. Hay algunos pacientes que pueden quedar de dolor en primeras 24 horas, pero usualmente eso no termina en ningún curso clínico significativo. Siguiente pregunta. Para localización quirúrgica, ¿por qué se tiene que colocar 3 a 4 tatuajes circunferencialmente? Bueno, depende del tipo de lesión que uno ande removiendo. Si uno lo que quiere es hacer una endoscopic mucosal resection en un futuro o guiar al cirujano para que haga una resección más circunferencialmente delinea prácticamente los márgenes de la lesión. Y por lo tanto el cirujano va a tener la seguridad de dónde poner los clamps a la hora de hacer una resección segmental. No solamente si es una resección segmental, a mí me ha tocado, por ejemplo, pacientes con un GIST pequeño en el estómago, gastrointestinal stromal tumor, en el cual se lo mando al cirujano y es una lesión menos de 1 centímetro, pero tiene cambios displásticos. El cirujano quiere hacer una gastrectomía segmental y en ese momento pues el cirujano me va a permitir que lo delinee lo mejor posible, si no con 3 o 4 spots que más o menos delineen el sitio donde tiene que hacerse la resección segmental. En el colon casi siempre son resecciones segmentales, por lo tanto es importante colocar un tatú antes y después de la lesión y describirle claramente al cirujano a qué distancia puso el tatú de la lesión para que él tenga seguridad a la hora de resecar los márgenes.
Siguiente pregunta. Usted mencionó el que no se debe tatuar en el intestino ciego, adyacente a la válvula ileocecal o en el recto bajo. ¿En qué casos sí se podría tatuar en esa zona? Bueno, siempre hay situaciones especiales. Por ejemplo, en el recto, cuando hay una lesión que es difícil de visualizar porque está en la curva del recto sigmoides, a veces es importante pues, poderle localizar al cirujano el sitio de lesión, sobre todo si va a ser una resección anterior baja, para tener un margen de seguridad de que está realmente abarcando toda la lesión. Esos casos son raros, pero de vez en cuando algún cirujano puede que le pida que le delinee la lesión. En el ciego es más raro todavía, pero yo he tenido un par de casos en el cual los cirujanos me han pedido que les marque el ciego, sobre todo en pacientes que han tenido múltiples cirugías anteriores. Me recuerdo claramente de un paciente que tenía enfermedad de Crohn, había tenido varias resecciones del hilio terminal y del colon derecho, y terminó haciendo un carcinoma en la válvula ileocecal, un carcinoma en el ciego. Y cuando yo le hice la colonoscopia era tan tortuosa y tan difícil de llegar que apenas llegué ahí, el cirujano estaba de paso, me dijo, por favor, márcame el ciego porque yo no sé cómo voy a poder llegar a ese ciego. Eso ha sido una de las instancias en que tuve que poner un tatuaje en el ciego, y sobre todo cuando hay cirugías previas, hay adherencias intraabdominales significativas. Siguiente pregunta. ¿Usted desde su perspectiva realmente considera que es necesario tatuar para el control clínico? Bueno, como vimos anteriormente, entre más grande sea el pólipo, más riesgo hay que la resección sea incompleta. O incluso pólipos de menos de 1 centímetro tienen un riesgo casi de un 10% de resección incompleta. Por lo tanto, cualquier pólipo que sea lo suficientemente grande, sobre todo si son pólipos de más de 1,5 centímetros, en los cuales ya el riesgo de resección incompleta se magnifica del 31 al casi al 50%, esos pacientes con pólipos grandes deben ser tatuados y tener una descripción clara de dónde ha sido puesto el tatú y cómo fue el tatú. Porque la resección incompleta pues, es bastante común, aunque uno como endoscopista de tantos años de experiencia cree que ha sido completa. Los estudios realmente revelan que entre más grande sea el pólipo, más riesgo existe de que la resección sea incompleta. Así es, no sé si eso contesta bien la pregunta, pero básicamente es un asunto de darle seguridad a uno que el pólipo ha sido removido completamente, o que por lo menos tenemos acceso al sitio de polipectomía con bastante seguridad. Muy bien, déjeme ver a ver si hay alguna otra pregunta. Por ahí preguntaron sobre el costo y si hay acceso en el costo aproximado y si hay acceso en Perú. El costo aproximado va a depender del distribuidor, y ahora les vamos a mostrar los distribuidores que tienen en sus respectivos países. Y si hay distribuidor en Perú. Ahora les vamos a mostrar quién es. Si tienen alguna pregunta más... Eso de costo es una pregunta importante porque cualquier producto que aumente el costo de la colonoscopía pues afecta ya sea positivo o negativamente al paciente. Y es importante saber que realmente este es un producto que no se va a utilizar en todos los procedimientos, pero sí es un producto muy importante de utilizar en aquellos pacientes que realmente lo necesitan. Primero, porque reduce el tiempo de cirugía, reduce el tiempo de anestesia, aumenta la seguridad con que el paciente va a tener la cirugía, y la certeza de que la lesión está siendo removida con muy alta seguridad.
Así es que es un producto que, aunque tenga un costo significativo, pues que no es grande, pero si aumenta el costo de cada procedimiento, el beneficio realmente es significativo si se utiliza en aquellos pacientes que realmente lo necesitan. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos segundos más a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, parece que no. Listo. Doctor Sobrado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la presentación. Y para todos los países, acá pueden ver quién es el distribuidor de su país. Creo que había una pregunta sobre el distribuidor en Perú. En Perú es Cardiofusión. Si, por ejemplo, están en Chile, tienen Alive. Y ahí tienen el correo electrónico. Nosotros estaremos también enviando un correo a todos los participantes con el video de la presentación de hoy día, para ver si es que quieren revisarla en algún otro momento, van a tener acceso a ella también. Y con eso, creo que muchísimas gracias. Gracias a todos. Y nuevamente, doctor Sobra, muchísimas gracias por su tiempo. Ok, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Y saludos a todos desde Miami.